ayer a un analista financiero que es una persona que se sacude ante la injusticia, que le gusta llegar a acuerdos, pero siempre para mejorar. Es el número 41 en la lista de las europeas de Podemos, de aquí de Tenerife. Logramos que del Círculo Podemos tengamos al señor Juan Quevedo dentro de las listas. ¿Se oye? Yo no estoy tan versado como Tino y necesito los papeles para apoyarme y hablar. Gracias, Tino, por tu presentación. Gracias, Pablo. Gracias, Jessica. Gracias, Isabel. Gracias a todos por venir y sobre todo a este equipazo que es Podemos Tenerife, que sin ellos esto sería imposible. Nosotros, quienes integramos la iniciativa Podemos, no somos políticos profesionales. No hemos venido aquí por dinero, ni para ocupar un cargo, ni por ningún interés oculto. Somos personas normales que hemos decidido dar un paso adelante y ponernos del lado de esa mayoría social que está pidiendo a gritos otra manera de hacer política, una manera más participativa, más justa y más igualitaria. Hemos llegado a la conclusión de que la política o la hacemos todos y todas, día a día, las personas normales, decentes y honestas, o de lo contrario nos la seguirá haciendo esa misma casta económica que a través de sus siervos políticos nos dicen con qué migajas nos tenemos que conformar, mientras ellos se quedan con prácticamente todo. Voy a contar una anécdota que me ocurrió el fin de semana pasado, cuando acudí al encuentro de candidatos a las europeas en Madrid. El domingo volvía para casa, tenía que coger el avión, llegaba tarde y tuve que coger un taxi. De camino el taxista me preguntó que dónde era, que a dónde iba y tal. Le dije que iba a Tenerife y me dijo, coño, allí ahora en Semana Santa estará aquello lleno de turistas y de gente, ¿verdad? Le dije que sí, y que no solo en Semana Santa, que en los últimos años las temporadas era alta prácticamente todo el año, que con los problemas en los países árabes, las revueltas y demás, en Oriente Próximo, Túnez, Egipto, Turquía, pues había habido un trasvase de turistas y estábamos batiendo récord año tras año. El taxista me dijo, si eso es así, la economía irá disparada, ¿no? Va como un tiro. Yo le dije que sí, ¿no? Que como un tiro, pero en la boca. Le dije que aquí en Canarias, con todo ese incremento turístico, no solo no se creaba empleo, sino que se destruía. Le dije que teníamos un 34% de paro. También le comenté que el desempleo juvenil era del 65%. Le dije que el nivel de pobreza en Canarias era de un 23%. Estamos hablando de más o menos 500.000 de conciudadanos de aquí, canarios. Le dije que incluso trabajando había un 12% de personas que no llegaban a fin de mes. Es decir, ya trabajar no es algo ya que te valga para poder pagar la hipoteca o poder pagar el alquiler. Le dije, en cuanto a la desigualdad, y me sorprendió un montón porque yo tenía otro dato, pero antes de ayer en el diario La Provincia leí que un 0,20% de la población acumula el 80% de la riqueza canaria. Se me puso la piel de gallina. Le dije que en Canarias hay 138.000 viviendas vacías, que por cada desahucio hay 14 casas deshabitadas
Y también le dije que había crecido un 18% el número de personas que tenían 50 o más inmuebles. Por supuesto, le dije que en educación teníamos la mayor ratio de alumnos por profesor, que en en sanidad las listas de espera eran kilométricas y que incluso en los pasillos de las urgencias de los hospitales donde se hacinan enfermos, ya las enfermeras han hecho hasta públicos documentos que firman donde no se responsabilizan del servicio que prestan porque no cuentan ni con los medios materiales ni con los medios humanos necesarios para poder hacer su trabajo. Le comenté que tenemos un régimen económico y fiscal cojonudo, porque tiene un vehículo llamado RIC, que es la Reserva de Inversiones en Canarias, de la que se aprovechan grandes empresas y no tributan por el 90% del beneficio. Estamos hablando de 2.000 millones de euros que dejan de entrar en las arcas canarias. 2.000 millones de euros a todos nos marean. ¿Qué coño es esa cifra de 2.000 millones de euros? Pues, para que se hagan una idea, viene a ser 3 veces el presupuesto del Cabildo de Tenerife, que no es poco. Le dije que con 2.000 millones de euros podríamos crear, qué sé yo, 15.000 empleos públicos para tapar los agujeros de la indecencia social a la que nos tienen sometidos. Y por último, le hablé de la joya de la corona, la corrupción. Le hablé de 2 informes. Un primer informe de Transparencia Internacional que habla de que España en el último año es percibido internacionalmente como el país, después de Siria, un país en guerra, como el país donde más ha crecido la corrupción. Además de este informe le hablé de otro, todavía más peculiar, un informe elaborado por 3 geógrafos de la Universidad de La Laguna, que han creado un mapa de la corrupción a nivel nacional. En este informe se dice que el 8,3% de los municipios de todo el Estado están afectos por casos condenados de corrupción urbanística en su mayor parte y prevaricación. Siempre los intereses económicos y los intereses públicos entremezclados. Pero lo más llamativo del dato no era ese 8,3% a nivel nacional, sino el 39% canario. El 39% de municipios canarios está afecto a casos de corrupción. El taxista no daba crédito a lo que oía y me preguntó que qué se podía hacer ante esta situación. Yo le dije que lo primero que había que hacer era dejar de pautar veneno al enfermo. Desgraciadamente, hace ya bastantes años, decidimos entregar la palabra economía, regalársela a los intereses económicos y a quienes detentan el poder. Y lamentablemente la eliminamos del ámbito de la decisión política. Es un tema demasiado complejo para que las personas normales lo entendamos. Y fue muy fácil, a partir de ese momento, que establecieran cuáles eran las únicas recetas que debíamos de aceptar. A través de sus correas de transmisión, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión, todas ellas instituciones muy democráticas, como todos saben, nos decían qué debíamos hacer porque no quedaba alternativa. Una de esas pautas era que debíamos de bajar los salarios para ser más competitivos. Nosotros evidentemente decimos que no vamos a bajar los sueldos,
porque queremos salarios dignos para personas dignas. No queremos trabajadores pobres, sino trabajadores con capacidad adquisitiva suficiente para poder vivir con decencia. Además, es un contrasentido que los empresarios quieran vender su producto si el consumidor no tiene ni para comer. Otra receta es que la economía es cosa de los agentes económicos y que el Estado no debe de intervenir para nada. Pues vaya que sí hay que intervenir, pero no intervenir inyectando 100.000 millones de euros a la banca que decidió en un momento dado jugarse todo al 15 rojo en la ruleta del casino y apostar por la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera. Ese dinero proviene de nuestros impuestos o de los recortes que hacemos en sanidad, en educación, en pensiones. Por cierto, hay 32.000 millones de euros en pensiones que de aquí a 2020 nos vamos a dejar por el camino. Por si fuera poco esta intervención indigna, en agosto de 2011, por si acaso la gente se fuera a mosquear, los dos grandes partidos decidieron blindar el hecho de que esa deuda había que pagarla sí o sí y modificaron la Constitución de una manera exprés en 48 horas sin contar con el refrendo popular. Siguiente medida. Nos dicen que hay que recortar el gasto público porque el nivel de déficit y el nivel de deuda es insostenible. Nosotros estamos en contra de esto y no porque no pensamos que la austeridad es importante, es otra palabra prostituida, la austeridad. No hay que confundirla con recortes sociales. Por supuesto que hay que recortar en coches oficiales, en asesores amigos de los políticos que no dan un palo al agua, en viajes en business por parte de los políticos. Nosotros no nos referimos a eso, nosotros nos referimos a que el problema en España no es un problema de gastos, es claramente un problema de ingresos. La agrupación Gesta de técnicos de la agencia tributaria cifra en 90.000 millones de euros el fraude fiscal en nuestro país. Otra cifra que marea, 90.000 millones de euros, ¿y eso qué coño es? Pues 10.000 millones de euros, casi la décima parte, es lo que gastamos en sanidad y en educación en un solo año. Bueno, ¿y qué son? ¿Y cómo se distribuye ese fraude? Eso es lo de siempre, ¿no? Los autónomos que no hacen facturas, con IVA, sin IVA, con IGIC en este caso, o los particulares que... No, señor. Eso representa el 20% del fraude. El 80% de ese fraude lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. ¿De qué manera lo hacen? De una manera muy civilina. 33 de las 35 empresas del índice del IBEX 35, la flor y nata de nuestro país, los que nos dicen que nos tenemos que jubilar a los 75 años, que debemos de trabajar más, cobrando menos, porque hay que arrimar el hombro, y es que no nos queda otra, no se les cae la cara de vergüenza cuando no aportan un euro a través de todas sus filiales y se van a los paraísos fiscales a tributar. Entre ellas, nuestros amigos del Banco Santander, Quiero Ser Tu Banco, que tienen 70 filiales en paraísos fiscales. Y luego están las migajitas que nos dejan, porque claro, el tipo impositivo es del 30% de las empresas. Las empresas grandes en nuestro país, a través de bonificaciones, deducciones y todo tipo de artimañas, se dejan un 8, un 10, a lo sumo un 12%. Hay alguna que se ha dejado hasta un 3,8%. Pobrecitas. Y luego está la parte de las grandes fortunas. Nosotros, los trabajadores,
los que trabajamos 8, 10, 12 horas, según, y tributamos al 15, al 20, al 25, al 30%, hasta el 48%, según nuestro nivel de ingreso, y lo hacemos con gusto, porque realmente lo hacemos por el bien común, lo hacemos porque vivimos en sociedad, y cuando uno vive en sociedad tiene que apoyarse unos a otros. Pues nosotros tributamos a ese tipo, mientras que las grandes fortunas en nuestro país no tienen que irse a ningún paraíso fiscal, porque aquí mismo, delante de sus narices, lo tienen. Nuestra regulación permite, a través de vehículos fiscales como la SICAV, tributar al 1%. Esto es una vergüenza y una burla, y rompe frontalmente contra principios constitucionales como la progresividad y la proporcionalidad en los impuestos. Nosotros proponemos que se revisen todas y cada una de esas partidas para que aquí no se haga trampa. Ahora que vamos a las elecciones europeas, vamos a proponer que no haya ni un solo paraíso fiscal en toda la Unión Europea, para que no hagamos trampas jugando al solitario y no hagamos competencia desleal con aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones. Por supuesto que también pedimos homogeneización, además de homogeneización de tipos fiscales, pedimos una armonización en los recursos, tanto personales como materiales, entre las distintas agencias tributarias. Esta finaliza su informe diciendo que tenemos un déficit de hasta el doble y el triple en relación con Alemania y Francia, y que por cada 6 euros que invertimos en recursos fiscales para luchar contra el fraude, obtenemos 100 de recaudación. Ya lo dijo Louis Brandeis, antiguo miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos: podemos tener democracia o podemos tener la riqueza acumulada en pocas manos, pero no podemos tener ambas. Señores, urge modificar los patrones actuales económicos, y para ello es necesario actuar en diversos frentes, además de los que hemos hablado. En educación, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, toca desaprender muchos conceptos. No es viable ni compatible con la igualdad y la justicia social educar a través de un modelo que se nutre del individualismo y la codicia para poder subsistir. Hemos de sustituir el actual concepto de competitividad, cada día más ligado a la batalla entre perdedores y ganadores, por el de cooperación. Hay personas que deben pluriemplearse para poder vivir, y lo sabemos. Hay padres y madres que trabajan hasta 12 horas y no pueden ver crecer a sus hijos. El ambiente competitivo no es soportable. Vivir siempre con miedo no es sano, y la economía debería estar orientada justamente a lo contrario, a que la gente no tenga miedo a su futuro.